Para mí es de alto impacto este diálogo que tiene el apóstol Felipe con el eunuco. Es una clase magistral de homilética, exégesis, investigación, y no solamente eso, sino que también de hermenéutica. Porque una enseñanza que está escrita 8 siglos antes, que se haga vida 8 siglos después, al grado de bajar de la carreta y bautizarse y aceptar a Jesús como aquel que es el sujeto de ese libro que está en el Tanaj, Isaías, capítulo 53. Leamos completa ahora Isaías 53 para ir viendo la contraparte. La contraparte dice que el pueblo judío, ese es el siervo, que Israel es el siervo, porque hay citas que hablan de que efectivamente Israel es el siervo. Y sufriente, pero está sufriendo por los pecados que hizo toda su vida, si no hizo nada bueno. De ahí la belleza de lo que va a profetizar, nada menos, no profetizar, sino que va a ser un repaso histórico. El primer mártir, y que vuelvo a subrayar, entre comillas, y que ahí estaba Pablo y que consentía con su muerte, de este mártir, para que tengamos cuidado con esto de endiosar el canon antes de tiempo. Y sus cartas, es un tema que viene posterior. Pero al leer el capítulo completo de Isaías 53 y entender toda la lectura del profeta Isaías, sus 66 capítulos que abarcan su obra en varios reyes de Judá, que los cita en los primeros versículos cuando comienza a escribir. Y fue una Judá que en vez de ir de menos a más con estos mensajes, fue de más a menos, a tal grado que fue en el periodo de Isaías, donde arremete a Siria y saca a 10 tribus de las del norte, a las que se llamaban Israel, porque el otro era Judá y Jerusalén, y los destierra. Y dicen que muchos de ellos se fueron a la India. Después digo por qué. Lo interesante es que queda solamente Judá, el siervo sufriente que se autoproclama, ahí. Pero tampoco le hacen caso. Y es el mismo Isaías que profetiza que vendrán por el norte, por vientos de guerra del norte, Babilonia, el Aquilón, y que lo tomará después Jeremías, otra cantidad de años después, para decir que ahora se está cumpliendo lo que ya fue dicho hace tanto tiempo atrás, y no porque fue un fiel siervo sufriente, porque era intachable, sin pecado. Justamente les permitió ya a las últimas 2 tribus que estaban quedando entrar al destierro. Nabucodonosor les destruyó el templo, los muros de la ciudad, quemó la ciudad, porque era un siervo sufriente. Cuidado, sufrían por sus pecados. Hasta la oración de Daniel él se incluye. Y en Isaías 53 hasta Isaías se incluye como un pecador que también ese cordero le libera de toda culpa. Isaías, al comenzar, al dirigirse, dice que el asno conoce el lugar donde lo tiene su Señor. Entonces, la situación de Israel era terrible. Dice que estaba podrido todo su cuerpo desde la cabeza hasta los pies, podrida llaga. A lo mejor ese era lo sufriente que tiene de Isaías 53 él, pero que tiene que absorber lo otro, el Mesías. Y dirá muchas cosas más. Uno se para ahí, se detiene en el capítulo 28 de cómo ejercían el derecho, las cosas que hacían. Es terrible cómo Isaías trata a Judá y a Jerusalén.
Y cuando se refiere ya en el capítulo 1, que si no es porque Dios se guarda un pequeño grupo de verdaderos israelitas, como diría Jesús, se lo dijo a Natanael, he aquí un verdadero israelita, que hay verdad en él. Pero no era toda la nación que dice ser que era el siervo sufriente. Yo no niego todo lo que ha sufrido el pueblo en la historia, pero eso no lo hace siervo sufriente. Para nada. Y por decir esta verdad, mataron al primer mártir que hizo de martirio en el cristianismo, a Esteban, porque les dijo en su cara que eran un pueblo rebelde y contradictor desde los tiempos que comienza su historia, hasta el día que está Jesús, y no aguantan más, ya arremete contra él. Y él en su amor le dice, Señor, en su oración final, no les contabilices este pecado. ¿Ese era el siervo sufriente? Años luz. Y para que Isaías le dijera que solamente un resto, porque en ese instante la condición de Judá y de Jerusalén era semejante, y aquí subrayemos bien, a Sodoma y Gomorra. Y enfatizará el profeta en el capítulo 1 de 66 que si Dios no se deja un pequeño residuo de verdaderos adoradores, toda la nación completa, con la lepra del pecado, serían como Sodoma y Gomorra. Uno dice, uy, eso era para ellos. No, también nos llega a nosotros. Cuando uno hace la hermenéutica, nos llega a nosotros. Somos partícipes, porque Isaías 53 está involucrando no solamente ahí a la nación de Israel, está incluido hasta el siervo ahí, como lo entienden los judíos, y también estamos incluidos nosotros. Tanto es así que el eunuco que venía de África, 800 años después, se sintió partícipe de eso. Y los que predicaban en los tiempos de Felipe con el poder del Espíritu Santo y los demás apóstoles, después los diáconos, uno dirá, qué maravilla lo que hacían ellos, estos hombres. Y en la historia hasta el día de hoy, Dios nos lleva por una senda especial donde nos deja entre la espada y la cruz, y comprendemos que también hay una hermenéutica para nosotros, que hay que traer la cruz a nuestra vida hoy. Y solamente de pasada, porque ese será tema para muchos audios después, cuando entremos a Apocalipsis. Después del audio 100, solamente así de pasada, logramos comprender que Isaías trate de Sodoma y Gomorra, a la Judá y a la Jerusalén de su tiempo. Si Isaías citó a Sodoma y Gomorra, él no había leído ningún libro acerca de Sodoma y Gomorra de ese tiempo, ni los que siguen, ni menos los de hoy. Así que eso estaba basando exclusivamente en lo que escribió Moisés. Todo el capítulo 18, todo el capítulo 19 de Génesis, algunos quieren recortarlo, quieren hacer sentir que efectivamente su autor está equivocado y quieren borrar de un plano, porque una doctrina hoy moderna se abre paso. Y en base a un amor entendido en forma progresista, se llega a la conclusión que esa historia no corresponde a como está escrito. Isaías no lo pensaba así. Lo que sí hace Isaías es abrir la amplitud de Sodoma y Gomorra. Desgraciadamente, cuando uno estudia la historia de Sodoma y Gomorra, y como por razones que es de larga data y para estudiar, uno se queda con la llegada de los ángeles a Sodoma y Gomorra cuando vienen a destruir. Voy a leer solamente 2 o 3 versículos para ampliar la idea de que Isaías abarcó mucho más de lo que dice aquí el capítulo 19 y 18 de Génesis. Voy a leer específicamente Génesis 19.
Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y cuando los vio, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, en la plaza nos quedaremos esta noche. Miren la profundidad del diálogo. Lot, yo creo, no tenía idea de lo que estaba por ocurrir en las próximas horas. Mas él porfió con ellos mucho, y se vinieron con él y entraron en su casa. Les hizo un banquete, coció panes sin levadura y comieron. Y antes que se acostasen, cercaron la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Ahí hubo una atracción fatal de quiénes son estas personas, porque supieron que ahí había. Yo puedo formar el libreto y la escena con el espíritu que quiera en este instante. Pero cuidado cómo lo hago. Que no lo haga al grado de decir que esta cita la escribió un poco más un ignorante. Si el Tanaj se lo atribuye a Moisés, y yo he dado una cuota de fe de que el Tanaj fue dado en mayordomía a este pueblo errante, con 1000 defectos, que necesita también un Salvador, y Jesús no dijo nada más que eso, ni Isaías tampoco lo dijo, y tampoco dijo: mire, sáltense ese capítulo, porque es la única parte donde se habla del hecho concreto, capítulos 18 y 19. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Ahí, esa frase ha dado para mucho. ¿Qué querían hacer? ¿Qué entendía en la palabra hebrea el conocer? Así como incluso logró decir María y José, que no conozco todavía marido, sino ya tenía. Era la relación íntima. Y de ahí que comienza este tema de lo que podría ser lo que desencadena esta visión sexualizada de Sodoma y Gomorra. Y que no se niega, ahí está. Y el contexto dirá, porque el mismo Lot entendió lo que estaban diciendo. Verso 6, Lot salió a ellos, a la puerta, y cerró las puertas tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Cuál es la maldad de conocerlos? ¿Cuál es la maldad de conocerse? ¿Qué maldad tiene que yo conozca a mi vecino y converse? Es evidente que la maldad estaba apuntando a otra dirección. Y le hace una oferta a Lot: he aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Ah, no han conocido, ¿cómo que no conocen? No han tenido relación con varón. Y yo las sacaré afuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a las sombras de mi tejado. Que respondieron ellos: quita ya, y añadieron: vino este aquí para habitar como un extraño, y habrá ahora de dirigirse en juez. Lo están juzgando a él. Él no era de esa zona. Hay toda una historia que le precede. Hay toda una historia de un diálogo de Abraham con estos ángeles. Negar toda esta historia y esa conclusión por querer justificar un colectivo que hoy día existe, cuidado. Cuidado con las extrapolaciones espirituales. Como también cuidado con los límites estrechos que significan Sodoma y Gomorra. Porque Isaías lo está ampliando, Isaías.
Se está refiriendo a Sodoma y Gomorra, a Judá, a Israel, que no conocían a su Dios. El asno conocía a su creador y ellos no tenían la relación íntima con Dios, sino que pervertían el derecho y se amplía. No era un asunto solamente sexual, la sexualidad era que eran fornicarios, porque fornicaban con dioses ajenos y con ideas extrañas. Hay frases fuertes de Dios hacia Israel en ese entonces, asemejándolo, incluso dice que son peor que una prostituta, que una ramera, porque las rameras aún pagan para tener sexo, pero ustedes pagaban para que fornicaran con ustedes. Frases de esa naturaleza. Así que tampoco restringamos a la escena final de Sodoma y Gomorra que está ahí en Génesis, a que solamente era eso. Era eso y mucho más. Y era cosa de ver del comportamiento de Judá. Heterosexuales, los líderes que vivían al pie de la letra, lo de Moisés en ese aspecto, rigurosos. Aquí hay mucho para hablar. Yo solamente digo cuidado con sacar textos, citas y con endiosar el lenguaje hebreo y pongámosle un poco más de espíritu. Ahora te haremos más mal que a ellos. Mire lo que le dicen los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, sus cohabitantes, y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper las puertas. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron las puertas. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, hirieron con ceguera, mas ellos se fatigaban por hallar la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y a tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto de delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, porque no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus hijas, según la misericordia de Jehová con él, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Y fue que cuando los hubo sacado fuera, dijo: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Y Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora ha hallado tu siervo gracia en tus ojos, y has engrandecido tu misericordia que has hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea acaso que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, escaparé ahora allá. ¿No es ella pequeña? ¿Y vivirá mi alma? Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que allí hayas llegado. Por esto fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Sigue la historia. Cuestionemos todo lo que queramos en torno a esta historia. Pero fue destruida esta ciudad
e Isaías la usó de ejemplo y la citaría Jesús. Pero lo que aconteció esa última noche era solamente la guinda de la torta, porque para que Isaías diga que ahora Judá y Jerusalén y los trate de príncipes de esas ciudades, es porque la condición de esa Judá y de esa Jerusalén había llegado a tal grado que era semejante, porque no conocía a su Señor. El conocimiento experimental de Dios. Creían conocerlo, pero no lo conocían. Su corazón estaba lejos de Él. Esa es la más grande de las fornicaciones. Sean héteros, homosexuales, transexuales, póngale todas las condiciones, entre comillas, porque para Dios hay solo una condición, que toda la humanidad está bajo llaga y necesita ser salva por este Mesías. Así que cuidado con la hermenéutica cuando me voy con mi moralidad del siglo XXI a ese momento. Ni Jesús, ni Isaías dieron excepciones a la historia. Por algo está. Y está en lo que es el Tanaj. Hablaré mucho más de esto. Lo que estoy diciendo aquí es mucho más amplio, ¿cierto? Lo que se vivía en Sodoma y Gomorra. Y para que Jesús haya dicho que si en Capernaum se hubiesen hecho esas maravillas que hizo y la gente no se convirtió, y si esas se hubiesen hecho en Sodoma y Gomorra, habría más misericordia para estas dos ciudades que fueron destruidas, porque nada de eso fue hecho en Sodoma y Gomorra. Si Capernaum estaba en peor condición que Sodoma y Gomorra, y que hablar de nosotros hoy día. Por eso digo, seamos cuidadosos. Nadie está hablando que no existe misericordia ni amor de Dios, pero vuelvo a decir, es una bondad a través de la fe. Cuidado con mis emociones normales que las llevo en el túnel de la hermenéutica de hoy hacia atrás. Hagámoslo al revés, de cómo eran las culturas en aquella época para traerlas allá hasta acá, de cosas que hoy día no se hacen. Perdón, se hacen peores, pero que no se castigan. Hagamos este ejercicio con Juan el Bautista. Él le dijo a Herodes Antipa, oye, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Hoy día eso es, es una poesía de bebé, lo que ocurre en la condición actual. Y por eso le cortaron la cabeza. Hoy día se reirían de Juan el Bautista, en una Cámara de Diputados, en una Cámara del Senado, en las Naciones Unidas. Uno que otro lo aplaudiría. Bueno, lo tratarían de fascista. Me imagino, conservador, patriarcal. ¿Ya? Eso ocurriría hoy día. ¿Ya? Así que no rebajemos los estándares que Dios dejó para dejar a toda la humanidad cautiva en la ley, para luego rescatarla de esa cautividad en Cristo Jesús. De ahí que ni Jesús ni los profetas dijeron saquen estas citas, no. Y que lo miremos con libros escritos hoy hacia atrás para sustituirlos de esos libros. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Entonces, Sodoma y Gomorra ahora es nada menos que Judá y Jerusalén. Así que podría ser el siervo sufriente si estaba lleno de pecado. Y terminaré leyendo Isaías 53 completo para que identifiquemos que este siervo es imposible que sea Israel como siervo. Porque hasta el propio profeta Isaías se incluye dentro, así como la oración de Daniel, donde él también se incluye. Hemos pecado, por eso ahora, y qué terrible,
Daniel está testificando que esto que le está anticipando muchos años antes, estamos hablando de Daniel del siglo VI antes de Cristo, siglo VII antes de Cristo, y aquí estamos hablando del siglo VIII, ¿ya?, antes de Cristo, con Isaías, donde en vez de crecer en la fe, en la gracia, este pueblo, esta nación, este supuesto siervo sujeto a Isaías 53, termina al final desterrado igual que sus hermanos de las tribus del norte. Claro que han sufrido, pero lejos del sufrimiento que relata Isaías 53, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?, dirá Isaías 53. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos al Mesías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jacob, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jacob, Israel, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, Isaías, hasta él se incluye, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Quién se rebeló? Este supuesto siervo, el pseudo siervo, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por supuesto, si esta nación tenía llaga desde la cabeza hasta los pies. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Te está especificando. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca, de la cárcel y del juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Qué pasó con su pueblo? ¿Qué pueblo están hablando aquí? ¿De este pseudo siervo? Y se dispuso con los impíos su sepultura. ¡Wow! Murió. Mas con los ricos fue en su muerte. El Mesías debía morir, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca, que se contrasta pero totalmente con la historia de toda la nación de Israel, de las 12 tribus. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá, y será saciado. Con su conocimiento justificará a mi siervo justo muchos, y él llevará las iniquidades de todos ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. El Mesías debía morir, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Continuaré en el próximo audio.